Ahora vamos a conversar con Francisco López Domínguez, quien es presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela. Francisco, te saluda Argel Libera. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Argel. ¿Cómo estás tú y cómo están tus radioescuchas? Encantada de que estés acá con nosotros. Importante tu apreciación y el debate que puede estarse haciendo o las consideraciones que pueden estar haciendo desde la Cámara Inmobiliaria de Venezuela luego del anuncio de nuevas medidas económicas por parte del Ejecutivo en torno al COVID-19 y entre ellas donde se suspende el pago del alquiler. ¿Cómo evalúan ustedes esto? Bueno, hasta ahorita no podemos evaluarlo con gran claridad porque no ha salido la Gaceta. Sin la Gaceta en la mano no pudiésemos emitir una opinión de verdad técnica. Es irresponsable de nuestra parte, quizás te pueda poner un ejemplo. El presidente usa unas palabras que quizás luego en la Gaceta no digan exactamente esas palabras. La gente habla de suspender el pago, no de exonerar, pero a lo mejor la Gaceta dice exonerar. Entonces entrar en esos detalles hoy en día me parece irresponsable. Lo que sí es cierto es que por allí van los tiros. Lo que sí es cierto es que el presidente está tratando de diferenciar los arrendatarios de los arrendadores. No está tomando en cuenta que hay unos arrendadores, unos grandes arrendadores que quizás no necesiten el dinero, pero también es verdad que hay unos pequeños arrendadores que viven de ese dinero. Entonces, me parece que este tipo de decretos, cuando juntas a tanta gente y haces que sea el común denominador, va a ser difícil, porque siempre va a haber gente que no va a estar contenta y que no es justo además. O sea, yo te diría, nosotros la semana pasada en la Cámara lo que instamos fue a tratar de llegar a acuerdos. Todos estamos en la misma situación, todos estamos metidos en las casas, todos nos estamos produciendo. Pero bueno, si logramos ponernos de acuerdo, la gran mayoría de casos van a estar resueltos. Y creo que tenemos la capacidad, los venezolanos tenemos la capacidad de eso, de ponernos de acuerdo. Habrá el pillo, el que quiere dársela de listo, el que no quiere pagar amparado en un decreto, o el que quiere hasta aumentar los alquileres en este momento. Bueno, eso que los atienda la ley. Pero no me hagas un decreto en función de algo, porque ayer, por ejemplo, el presidente dijo, bueno, y los arrendadores después los compensamos. ¿Cómo que después los compensamos? Si el arrendador come el mismo día que come el arrendatario, a la misma hora y en el mismo sitio. O sea, eso no es después, eso tiene que ser en el mismo momento, en el mismo instante. En cuanto, digamos, precisamente al detalle que debería tener esta medida, ¿cuál sería, digamos, la recomendación? ¿Hacia dónde sería, digamos, el exhorto? Quizás una bonificación, quizás créditos. ¿Cuál sería la figura a través de la cual se pudiera apoyar a precisamente este lado que tú comentas que no está siendo considerado, por lo menos hasta ahora, hasta lo que conocemos desde el punto de vista informativo? No, y fíjate que no quiero solo hablar del arrendador, quiero hablar, por ejemplo, ahorita del arrendatario. El presidente dijo que eran los que tenían la vivienda declarada vivienda principal, o el hogar declarado vivienda principal. Creo que poca gente tiene eso, sobre todo los alquileres, los inquilinos, con lo cual entonces esos que están en su casa, que están guardando la cuarentena, como lo estamos haciendo todos, esos sí tienen que pagar alquiler. Creo que no. Creo que mejor es tratar de llegar a acuerdos entre el arrendador y el arrendatario. Yo tengo casos que han llamado a la Cámara diciendo, mira, yo entiendo que la situación esté mala, pero oye, si me das chance te pago dentro de un tiempo. Eso me parece que está bien. Y también tengo gente que dice, no importa lo que diga la Gaceta, yo voy a honrar mis pagos porque es la palabra mía, también está bien. Entonces, si quitamos todos esos casos, van a quedar casos chiquiticos. Bueno, después atendemos esos casos. ¿Para qué generar un estrés donde no lo hay? Entonces, hay gente que me habla de Francia. Bueno, en Francia, para que sepamos, el decreto lo que decía era simplemente de las pequeñas pymes, de las pequeñas industrias, y que el Estado venía y ponía el dinero por ellas. Oye, aquí no está hablando el Estado de poner el dinero por ellos. Aquí está diciendo el Estado, simplemente una parte de la balanza no va a recibir dinero. Eso no está bien. Eso no está bien. En El Salvador hicieron un plan, efectivamente, para sufragar ese tipo de gastos. Yo no escuché ese plan. Aquí dijo, bueno, después veremos, después los compensamos. Bueno, vamos a esperar la Gaceta. Ojalá en la Gaceta diga claramente que a partir de marzo, como él dijo, que en marzo ya no se pagaba alquiler. Bueno, el arrendatario en este caso no paga, pero el arrendador recibe por lo menos una parte. Ya no aspiremos a recibir lo mismo porque, bueno, igual el arrendador tiene que entender que estamos en una situación de crisis. Lo mismo no es un centro comercial donde pudiésemos evaluar ciertas medidas al pequeño arrendador que tiene un apartamentico, o tiene una oficina, o tiene un local city, que de eso vive, de eso come además. Francisco, quizás entonces la medida más justa desde tu perspectiva sería el hecho de postergar el pago más que de la suspensión o de la exoneración si no se tienen claras las normas. Absolutamente.
absolutamente. Evidentemente los inquilinos están dentro de su apartamento y no están produciendo, quizás hasta no le estén pagando la quincena, eso hay que entenderlo, y lo decía esta mañana, primero el poco dinerito que hay para subsistir es con los alimentos y las medicinas, eso no hay duda, nadie está exhortando a que sigan pagando, pero también hay que pensar en la capacidad que puede tener algún arrendador chiquito que necesite recibir esa plata. Bueno, en esos casos va a haber que tener que acordar, mira, oye, me das la mitad ahorita y la otra mitad me la das en unos meses, vamos a buscar la manera, pues yo también tengo que comer, o sea, y claro. Eso al final, ¿cómo se resuelve? Acordando. Las partes van a acordar, y si no acuerdan, entonces ir a la autoridad, pero no generar ya un cúmulo de casos, porque entonces ahí en ese cúmulo de casos lo que va a terminar pasando es que mucha gente se va a amparar en ese paraguas y dice, no, como hay un decreto yo no pago. No, pero si tú sí puedes pagar, ¿vale? En tu caso tú sí puedes pagar. O dime tú en el caso de los locales que están funcionando a pleno rendimiento, es más, quizás hasta más que en otros momentos, porque bueno, todo el mundo gasta el dinero solo en comida y en farmacia. Esos no pagan alquiler ahora. No puede ser. Eso debería pagar hasta más. O sea, está generando más, debería subsidiar tú al otro, en todo caso, ¿no? Entonces, estas leyes cuando son así tan genéricas, al final del camino logran que la mitad esté descontente y una mitad, bueno, sí, algunos se quieren aprovechar. Bueno, ataquemos a esos poquitos que son, porque la verdad es que no podemos tratar a todos los venezolanos como unos maulas, no, nosotros somos de palabra. Además, la gente que simplemente se comprometió es capaz de pagar. Pero bueno, esta semana no voy a cobrar la quincena, no me lo pidas, está bien, te lo pido la semana de arriba o la de arriba más, no hay problema. Eso vamos a acordarlo tú y yo, sí. sin que haya nada por medio. Amigos en horario de las redes sociales, estamos conversando a esta hora con Francisco López Domínguez, quien es presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela. Francisco, si te consultara acerca de la situación del sector antes de esta situación del COVID-19, ¿tienes algunas cifras que puedas compartir con nosotros y cómo crees que esta situación pudiera estar afectando al sector particularmente de acuerdo a las tendencias que pueden irse pulsando? Fíjate, nosotros como sector somos el sector más golpeado de la economía en los últimos años. En el tema de la construcción estamos parados casi que 100%, te diría yo. En el tema del mercado secundario, a principios del año 2019 pues hubo cierto repunte por un efecto llamado Guaidó, eso se fue diluyendo en el tiempo. Quizás a final del año pasado hubo cierto repunte, sobre todo actividades como el alquiler, justamente. ¿Por qué? Bueno, porque hubo cierto repunte en la economía. Algunos dicen el efecto bodegón, otros dicen que es artificial. Bueno, por lo que fuese, la gente tenía dinerito, no suficiente como para enfrentar una compra, porque además adolecemos de la banca hipotecaria, con lo cual no podemos ir a pedir un crédito como en cualquier lado del mundo. Entonces, bueno, pero sí tenemos dinero suficiente como para enfrentar un alquiler. Ese tipo de actividades a finales del año pasado tuvo un cierto repunte. A principios de este año empezó a repuntar, ya empezaron los ruidos políticos y empezó un poco otra vez a aplanarse esa curva, a simplemente no seguir en la misma tendencia. Y ahora viene este tortazo, ¿qué va a pasar? Otra vez parado, todo el mundo frenado. Pues tú te imaginas que yo tengo un apartamento para alquilar y me dicen que no voy a cobrar, pues prefiero dejarlo vacío porque no voy a enfrentar. Y nosotros tratamos de incentivar que se haga legal, que se haga con los documentos, que se haga formal, que se haga así. Pero bueno, el mercado te indica que entonces tienes que buscar mecanismos para que por fuera, tú sabes, más o menos, parado en una línea muy delgada, para que entonces, porque yo necesito recibir plata, porque la situación económica, no, eso nos trae a todos problemas. A la larga es un problema para todos. Vamos a hacerlo lo más legal posible dentro de las posibilidades, pero vamos a hacerlo de verdad. Pero bueno, con estas medidas más bien lo que estás incentivando es a que la gente no alquile. ¿Qué va a pasar? Desaparecen las 4 o las pocas unidades que estaban en el mercado para poder alquilar, desaparecen del mercado. Bueno, es que pudiera pasar a tu juicio un fenómeno como cuando el hecho de que había temor precisamente por alquilar por el tema de las expropiaciones y todo este tipo de cosas. Seguramente, pero a mí me gustaría que pasara como en el año 2003, cuando después del paro regularon los alquileres. ¿Y qué terminó pasando? Que se terminó acordando entre las partes, entre el inquilino y el propietario, porque también el inquilino necesita vivir, hay personas que necesitan un apartamento, es una realidad, pero si me obligan no lo saco al mercado. Bueno, me lo vas a tener que expropiar, pues entonces volvemos a repetir la historia de los últimos 20 años o avanzamos.
o avanzamos. ¿Y avanzar qué significa? Bueno, vamos a hacer las cosas bien, definitivamente. No podemos ir contra las leyes económicas. O sea, por mucho que por mucho que se empeñe, y en este momento de crisis, ni siquiera deberíamos estar hablando de esto, deberíamos estar hablando de que la gente debe estar salvaguardada en su casa, deberíamos estar hablando de que más o menos el mercado se iba a cuadrar. O sea, tenemos 10 días, no me digas que ahorita ya la gente está pensando en que ya no iba a pagar, porque todavía no había pasado nada, o estamos previendo. Otra cosa que me llama la atención, 6 meses. Estamos diciendo que vamos a estar 6 meses de cuarentena, o el gobierno ahí está actuando conservadoramente y quizás la Gaceta diga hasta 6 meses. Bueno, hasta 6 meses significa que si esta situación se levanta en los próximos 45 días, pues bueno, volvemos al status quo, está bien, perfecto, pero no sé, porque no salió la Gaceta, no pudiese opinar en cuanto al tema. Claro. Francisco, si te habláramos de propuestas desde la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, ¿cuáles serían, digamos, las prioridades, sobre todo luego de trascender esta situación del COVID-19? ¿Qué debería hacerse? ¿Qué es necesario en Venezuela para ustedes para que pueda mejorar la situación del sector? Bueno, nosotros vamos a diferenciar claramente dos temas, el mercado primario y el mercado secundario. El mercado secundario, que es el mercado de las viviendas de segundo uso, como bien se llama secundario, eso se ha venido moviendo. Recordemos que hay una reforma del Código Orgánico Tributario que dice que no se pueden hacer las operaciones en dólares, sino lo que va a pasar es que tiene una prima o una multa, o llamémoslo como sea, una tasa hasta el 25%. ¿Qué va a pasar? Que va a parar el mercado. Porque de verdad la gente, como igualito, te vas al mercado de Katia hoy en este instante y están pagando con un billetico de $1, pues te imaginarás el que vende el apartamento en Katia o en la Candelaria o en Petare o en la Castellana o en San Felipe, quiere recibir dólares. Entonces, si a mí me prohíbes recibir dólares, si no me metes una figura como el Petro, paras el mercado, simplemente. Entonces, estamos en contra de la corriente. Es un daño colateral por un tema que esta gente trae, los señores del gobierno, como el Petro de diciembre, por un tema de cuadrar unas cuentas macroeconómicas. Sí, pero es el daño colateral al sector quizás más importante, o uno de los más importantes, donde genera más trabajo, es dañino, es mortal. Si nos vamos al mercado primario, entonces el mercado primario necesito materiales, necesito cabillas, cemento, que lleguen a tiempo, que lleguen a unos costos lógicos, porque hoy en día la especulación es tal que se está pagando por la cabilla y por el cemento más que quizás en Estados Unidos. Y después entonces me prohíbe vender en dólares. Entonces, ¿quién es el guapo que se pone a construir? Nadie. O corregimos esos detalles que tienen todos que ver con la política económica, o simplemente vas a terminar de parar el sector. ¿Por qué? Porque hay unos edificios en las Mercedes o quizás en 2 zonas del interior, eso significa que estamos parados 100%. Yo te diría estamos parados 100%, pero consígueme materiales a buen precio y que yo los pueda pagar. Porque entonces hasta los obreros habían sacado a principio de año, el sindicato quería recibir $30, el obrero más raso, $30 mensuales. Digo $30 porque entonces querían casi que, o sea, $30 al cambio, está bien. Pero entonces yo cuando voy a vender la vivienda no lo puedo vender, porque entonces te recuerdo hace un segundo que te dije que tenía que hacer no por dólares, porque si no me penalizan, entonces simplemente no construyo, me paro. Claro, no, son necesarias las condiciones para estimular el sector, es lo que quiere decir. Absolutamente, pero entonces pareciese que lo que estamos buscando es no generando las condiciones, sino generando las no condiciones. Bueno, ok, entonces, bueno, que manden un mensaje claro. Nosotros la semana pasada como Fede Cámara le presentamos al gobierno una serie de propuestas, alternativas, propuestas, llamémoslo como querramos llamarlo. Bueno, ayer el señor presidente no nombró ni una. Por ejemplo, el tema impositivo, me tienes que suspender los pagos de los servicios públicos que sí, de verdad son públicos, porque ahí sí dependen del gobierno. Si va a seguir cobrando el CanTV o no, o el agua. Pero entonces me cargas a mí los servicios públicos, me cargas el impuesto sobre la renta el 31 de marzo. Eso sí lo tengo que pagar, pero no tengo que pagar el alquiler. Oye, pareciese que vamos dando, no sé, tumbos a veces. O atiendo un sector, pero se me olvida otro. No estoy muy claro en el tema. ¿Cuál es el llamado antes de culminar la entrevista, Francisco? Yo creo que deberían sentarse mucho más con el sector privado, que estamos dispuestos a ayudar en esta situación de crisis para poder salir de esta crisis. A partir de ahí,
sentar las bases para poder empezar a trabajar y poder corregir las cosas que no se están haciendo bien en los últimos años. Si tenemos la voluntad de hacerlo, nosotros dimos un paso, nosotros queremos ayudar a corregir algunas cosas, pero parece que no quieren que nosotros lo hagamos, ¿no? Entonces el llamado es a que nos escuchen, que lean las alternativas, a ver si algunas, y es discutible cualquiera. El tema de alquileres, por ejemplo, vamos a discutirlo. De repente ellos tienen eso que habló el presidente, va a generar más problemas, pero a lo mejor en la discusión terminamos en una cosa distinta a lo que ellos dicen, distinta a lo que nosotros decimos, que de verdad funciona en este mercado en este momento. Bien, importante el llamado que hace. Gracias por habernos acompañado en la tarde de hoy.